Buenas noches. En 1776 se produjo un suceso de gran importancia en el mundo de las ideas. Adam Smith publicó su investigación sobre el origen y la causa de la riqueza de las naciones. Es una obra voluminosa que nos permite reflexionar acerca de diferentes aspectos, no solo desde el punto de vista económico. Sin embargo, su contenido facilitaría que formulásemos una pregunta de indiscutible valor. ¿Cómo es que un país se vuelve rico? ¿Cuáles son las condiciones que, resumiéndolo, servirían para acceder a días mejores? Por supuesto, se trata de una reflexión que debería inquietar a cualquier miembro de la sociedad, sea del siglo XVIII o XXI. Sin embargo, en el caso de Latinoamérica, desde la segunda mitad del siglo pasado, las atenciones de intelectuales y académicos han girado en torno a otras cuestiones. Así, en lugar de preguntarnos por qué un país se hace rico, muchos han tratado de interrogar acerca de por qué un país es pobre, quiénes son los responsables de que su situación se halle enfrentando esa realidad. Siguiendo esa línea, nosotros podríamos preguntar por qué Bolivia es subdesarrollada, como el título de un libro breve pero provechoso que en su momento presentó Fernando Molina. Y esa es la cuestión que nos convoca hoy en Sociedad Abierta. Trataremos de reflexionar para responder ese interrogante. Con este objetivo nos acompañará Sergio Daga Mérida, doctor en Economía, investigador, profesor universitario y vicerrector de la UPSA. Acompáñenos que tras la pausa comenzaremos a dialogar para pensar. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Así como pones modo ahorro al consumir más energía de lo normal en tu celu, te recomendamos activar tu modo ahorro de energía los meses de calor, que es cuando más electricidad consumís. Poné tu aire en 23 o en 24 grados, pero sobre todo, mantén las puertas y ventanas bien cerradas. Cambiá la ducha a modo verano, así tu consumo bajará bastante y además quedarás igual de limpio. Evita abrir frecuentemente la heladera. Cada vez que lo haces, entra el aire caliente y el motor consume más. Ya lo sabes, evita pagar más de la cuenta. Ahorrá y usá eficientemente la electricidad y entrá en modo de ahorro de energía CRE. CRE, la energía de nuestra gente. Te mostramos todo. Vigentes durante 40 años. Conocemos la fórmula. Nos abocamos a cada detalle. Nuestra marca es confort, innovación y tecnología. La calidad es nuestro objetivo. La perfección, nuestra firma. Con cada mueble, forjamos historias. Corimexo. Compra inteligente. Compra en la fábrica. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Extraño cuando había esperanza para Santa Cruz, para todos nosotros. Es difícil poder ver un mejor futuro con los gobernantes que hoy tenemos. Nos han gobernado con incompetencia, con desinterés, con apatía. Ellos nos llevaron a vivir en medio del caos. Hoy es el momento de abrir los ojos. Rosario seguirá luchando desde el Consejo, buscando que las cosas cambien. Con Rosario, todos contamos.
El manganeso, naturalmente, forma parte del agua cruceña y no es perjudicial para la salud. Se deposita con sedimento en las cañerías. Cuando el flujo de agua se corta y luego se reconecta, el manganeso es arrastrado y sale por los grifos. Saguapac ha construido 2 plantas especiales para eliminar el manganeso de las redes. Además, la cooperativa está sectorizando el servicio para un mejor control de la calidad del agua, presión y pérdidas. Estas obras podrían ocasionar algunas incomodidades momentáneas a los socios y usuarios del servicio. Saguapac solicita su comprensión y paciencia a favor del bienestar de toda nuestra comunidad. Tecnología al servicio del desarrollo humano. Saguapac, el agua de todos. Buenas noches, Sergio Daga, y muchas gracias por estar aquí en Sociedad Abierta. Muchas gracias, Enrique, gracias por la invitación. El tema que nos convoca sin duda es importante y uno pensaría en iniciar su tratamiento concentrándose en un concepto que es el subdesarrollo. Yo me acuerdo que en un libro que se titula Sociedad y Desarrollo, Mario Rolón Anaya menciona que no es lo mismo hablar de subdesarrollo que de atraso. Asocia atraso con fracaso y subdesarrollo con un funcionamiento insatisfactorio. Pero en ambos casos, sin duda, partimos de una crítica, porque no es algo digno de ser elogiado que nos encontremos en esa situación. Correcto. Quizás subdesarrollo no es igual a falta de desarrollo. Los países que han logrado cierto nivel de prosperidad es porque generalmente ocurre una expansión del nivel de producción de los bienes y servicios. Pero eso no implica que los países que son subdesarrollados es que no hayan alcanzado cierto nivel de desarrollo. Hay una diferencia y en las Naciones Unidas ha tratado de trabajar un poco los conceptos. Por eso es que hoy día los países que no han logrado el nivel de desarrollo deseado de los países europeos, del norte de Estados Unidos y demás de América del Norte, son llamados países en vías de desarrollo o países en desarrollo. Bien, ese es el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás una de las cosas que es importante tratar en estos temas del desarrollo es la definición de desarrollo. Entonces, una definición de desarrollo de un punto de vista económico, como ya había adelantado hace un momento, es el incremento de la producción de bienes y servicios, y es un enfoque más materialista. Sin embargo, hay un gran documento del Premio Nobel de Economía, el profesor Amartya Sen, que nos habla del concepto de desarrollo desde un punto de vista de las capacidades de poder lograr ciertas cosas. Amartya Sen ejemplifica el nivel de desarrollo más bien como una capacidad de poder lograr ciertas actitudes o ciertas necesidades y no tanto el bien en sí mismo. Él hace un ejemplo muy claro del tema de una bicicleta. El tener una bicicleta podría generar un nivel de bienestar dado, pero si con esa bicicleta no puedo lograr ir a mi fuente de trabajo porque me veo coartado de esa capacidad, entonces no soy tan desarrollado como quisiera. El concepto de desarrollo, consiguientemente, nos ofrece la posibilidad de que lo explotemos desde distintas perspectivas. La crítica que se hacía históricamente es que si nosotros pretendemos comparar a 2 o más países y nos concentramos solo en el aspecto económico, cuánto ha crecido su PIB, entre otros elementos, estaríamos dejando de lado una serie de temas que son relevantes desde la perspectiva de la sociedad. Nuestra convivencia, en suma, es mucho más rica que aquello que se mostraría únicamente desde el punto de vista del crecimiento económico. Y como se ha precisado, Amartya Sen además era una figura importante, filósofo también, para que se hable de una manera de medir ese desarrollo, hablando concretamente de un desarrollo humano, que será consagrado como un buen criterio a nivel de la comunidad internacional. Eso es correcto, y luego la comunidad internacional crea el índice de desarrollo humano, donde toma en consideración no solo la capacidad de producción de bienes y servicios, sino la capacidad también de que un país logre, o sus ciudadanos logren tener cierto nivel de bienestar en términos de educación, en términos de salud.
Y es ahí donde el concepto de desarrollo para el caso boliviano tiene mucha importancia. Bolivia busca y ha buscado en todo su periodo ya republicano, de 1825 hacia esta parte de los últimos años, lograr generar un patrón de desarrollo distinto al patrón de desarrollo que efectivamente siempre ha convivido con nosotros, que es un patrón de desarrollo extractivista, en el sentido de el poder extraer de la tierra o de los recursos naturales aquel valor agregado que nos pueda generar riqueza y con ello generar mayores bienes y servicios y con ello mejorar el bienestar tanto en términos de educación como en salud y como un bienestar general. Sin embargo, ese patrón de desarrollo, cuando depende de unos bienes que son determinados y escasos, en este caso ha sido patrón plata, patrón goma, patrón estaño, patrón gas natural, eso nos ha generado siempre unos problemas gravísimos de estancamiento. Y la cualidad más importante del desarrollo, su capacidad necesaria para un desarrollo, es crecimiento económico. No podríamos esperar desarrollo sin antes generar un mayor crecimiento económico y sostenido. Un crecimiento que, como se ha indicado, deberá mantenerse hasta cierto punto. No podríamos destacar algunos veranillos de gran bonanza para después encontrarnos con situaciones que son alarmantes, a pesar del aumento en cuanto a los ingresos por efecto de la explotación de recursos naturales. No solo que se podría explotar lo concerniente al desarrollo desde el punto de vista humano, sino que desde hace algunas décadas existe una preocupación cada vez más creciente en varias personas en relación con el medio ambiente. No bastaría consiguientemente con crecer o apuntar por tener mejores servicios de salud, de educación, sino que también la condición que debería ser tomada en cuenta pues tiene que ver con cómo aportamos a que se mantenga una situación tal en la que no se perturbe el medio ambiente. Así se ha hablado a nivel incluso de los estados de un desarrollo que sea sostenible, sustentable, en donde el discurso relacionado con la naturaleza y el medio ambiente cobra importancia. Aquí en Santa Cruz nosotros en su momento tuvimos la Cumbre de las Américas, se dio también la Cumbre de Río y era una de las líneas centrales. No bastaba con pensar cómo industrializar para crecer sin preocuparse en este caso sobre las consecuencias que tendría para nosotros y nuestro medio ambiente. Y eso nos lleva, Enrique, a una necesidad de políticas públicas que habrá que tomar decisiones. Y uno tiene que ver la evidencia. Y la evidencia es que en aquellos países donde se respetan los derechos de propiedad, donde la institucionalidad es fuerte, es decir, se respeta un sistema jurídico determinado, donde los individuos tienen más libertad de acción para poder elegir emprendimientos, donde existe un sistema de libertades mucho más profunda, el medio ambiente se cuida más. Es decir, hay un modelo de desarrollo más sostenible con el medio ambiente. Parece contradictorio porque en aquellos países también el sistema capitalista, desde un punto de vista del sistema monetario en sí mismo, también funciona de una mejor manera. Entonces, cuando los sistemas logran generar una previsibilidad de la extracción de un recurso natural y ese sistema también premia a que los países o a que los individuos tengan una visión certera de lo que obtendrán a través de su trabajo, los derechos de propiedad funcionan muy bien y el medio ambiente también se cuida mejor. Entonces, podría existir una dicotomía entre desarrollo, sistema capitalista, libertad del individuo y no sostenibilidad del medio ambiente. Sin embargo, la evidencia muestra que es distinto. Las preocupaciones, sin embargo, hasta la primera mitad del siglo XX, incluso un poco más adelante, no tenían que ver con cómo se cuidaba el medio ambiente. Ni siquiera un problema como el de la sobrepoblación resultaba importante desde el punto de vista de las políticas públicas. Porque la meta, si uno piensa en el estalinismo y otros proyectos de esa índole, era como crecer en el menor tiempo posible sin considerar las otras repercusiones. Incluso en China, con las proezas que se han visto en materia económica, no parecía en principio que el medio ambiente podría tener mayor trascendencia. Pero si se asocia el avance de esa sociedad con el mayor bienestar desde ese punto de vista que se brinda a sus ciudadanos,
por supuesto, se convierte en una asignatura ineludible desde el punto de vista de cualquier administración racional del Estado. Correcto, y eso es lo que entendemos como la intergeneracionalidad del bienestar, o decir, yo cuando genero alguna política pública debo pensar también en las futuras generaciones. Y es ahí cuando entra en debate, y los economistas lo han estudiado muchísimo, el tema de la desigualdad versus la movilidad social. Y voy a entrar aquí un tema que podría salirme un poco el tema que es medioambiental, pero no es distinto. Cuando hablamos de la movilidad social, hablamos de la capacidad que tienen los individuos de poder tener una mejor calidad de vida versus lo que tuvieron sus padres, ¿correcto? Bien, eso también va a implicar no solamente mayor capacidad de generación de ingresos o mayor educación, que también está relacionada con mayor capacidad de ingresos, pero también está relacionada con disfrutar de un medio ambiente mucho más sano o igual de sano que disfrutaron sus padres. En ese sentido, es por eso que la movilidad social también cobra relevancia a la hora de diseñar políticas públicas que no sean cortoplacistas. Me explico, cuando solamente observamos la fotografía del momento podemos ver que el 1% de la población tiene el 70% de la riqueza en el mundo. Alarmante, desde un punto de vista, Oxfam acaba de sacar un estudio sobre ese tema. Sin embargo, hoy día vivimos mucho mejor que vivíamos hace 50 años, y hace 50 años quizás se vivía mucho mejor que se vivía hace 150 años. Entonces, ¿qué ha pasado? La revolución industrial ha traído mayor prosperidad al mundo entero, y eso ha sido evidente, y ha logrado también mayor movilidad social. Los estudios así lo demuestran. Entonces, Bolivia, y entrando nuevamente, sé que vamos a ir de atrás para adelante y moviéndonos un poco hacia Bolivia, es importante que tomemos en consideración que quizás los indicadores más relevantes no es básicamente la desigualdad horizontal o vertical, sino la capacidad que tienen los individuos de generar mayor riqueza y mejor bienestar versus lo que podían generar sus padres, ¿no? Además que aun cuando se mantuviera una brecha, habría que preguntar si los que estaban en el nivel más bajo se hallan hoy en la misma situación que hace 50, 60 Correcto. O 100 años. Y seguramente la respuesta será negativa. No están en la misma situación, sino en mejor situación. En suma, un pobre en esta época, en determinados países, será alguien que está en mejor situación que un pobre de su mismo país de hace 50 años, a pesar de que haya una gran distancia con el más rico que se encuentra en su territorio. Correcto. Estamos conversando acerca de por qué Bolivia es subdesarrollada. Hemos tenido un primer acercamiento, una cuestión que sin duda es compleja pero provechosa. Nos acompaña Sergio Daga Mérida. Una pausa y continuaremos aquí en Sociedad Abierta. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Así como pones modo ahorro al consumir más energía de lo normal en tu celu, te recomendamos activar tu modo ahorro de energía los meses de calor, que es cuando más electricidad consumís. Poné tu aire en 23 o en 24 grados, pero sobre todo, mantené las puertas y ventanas bien cerradas. Cambiá la ducha a modo verano, así tu consumo bajará bastante y además quedarás igual de limpio. Evita abrir frecuentemente la heladera. Cada vez que lo haces, entra el aire caliente y el motor consume más. Ya lo sabes, evita pagar más de la cuenta. Ahorrá y usá eficientemente la electricidad y entrá en modo de ahorro de energía CRE. CRE, la energía de nuestra gente. Te mostramos todo. Vigentes durante 40 años. Conocemos la fórmula. Nos abocamos a cada detalle. Nuestra marca es confort, innovación y tecnología. La calidad es nuestro objetivo. La perfección, nuestra firma. Con cada mueble, forjamos historias. Corimexo. Compra inteligente. Compra en la fábrica. Hay peligros que no los ves,
pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Extraño cuando había esperanza para Santa Cruz, para todos nosotros. Es difícil poder ver un mejor futuro con los gobernantes que hoy tenemos. Nos han gobernado con incompetencia, con desinterés, con apatía. Ellos nos llevaron a vivir en medio del caos. Hoy es el momento de abrir los ojos. Rosario seguirá luchando desde el Consejo, buscando que las cosas cambien. Con Rosario, todos contamos. El manganeso, naturalmente, forma parte del agua cruceña y no es perjudicial para la salud. Se deposita con sedimento en las cañerías. Cuando el flujo de agua se corta y luego se reconecta, el manganeso es arrastrado y sale por los grifos. Saguapac ha construido 2 plantas especiales para eliminar el manganeso de las redes. Además, la cooperativa está sectorizando el servicio para un mejor control de la calidad del agua, presión y pérdidas. Estas obras podrían ocasionar algunas incomodidades momentáneas a los socios y usuarios del servicio. Saguapac solicita su comprensión y paciencia a favor del bienestar de toda nuestra comunidad. Tecnología al servicio del desarrollo humano. Saguapac, el agua de todos. Continuamos en Sociedad Abierta. Estamos hablando acerca de por qué Bolivia es subdesarrollada. Nos acompaña Sergio Daga. En 1949, Raúl Prebisch publica su famoso trabajo sobre el desarrollo económico en América Latina. Añade algunas otras cuestiones que para él resultaban importantes. Y esa investigación es necesario que se destaque porque se asocia con un concepto que ha sido tomado en cuenta por varios gobiernos, incluyendo en Bolivia históricamente, que es el desarrollismo. En síntesis, lo que se pretendía era ver cómo estos países latinoamericanos crecían en el menor tiempo posible. Y para ello se hablaba de una estrategia de industrialización por la sustitución de importaciones, que sí se tomó en cuenta en Bolivia, pero que lamentablemente no generó las consecuencias que se buscaban. De tal suerte que a pesar de haber aplicado varias medidas al respecto, los gobiernos no pudieron ofrecernos una salida del subdesarrollo, Sergio. Y después nos fuimos como el péndulo. Luego nos fuimos a una visión más de lo que se trató de llamar el consenso de Washington, de una visión más exportadora, donde lo que debían hacer los países es mirar en qué tienen unas ventajas comparativas determinadas, muchos de nuestros casos en Latinoamérica de recursos naturales, y focalizarse en la explotación y exportación de recursos naturales. Y como nos ha ido también con unas necesidades muy grandes de brechas de bienestar entre la población. Hoy día lo que más o menos se está desarrollando es lo que se llama las políticas de desarrollo industrial, si bien no individualizadas o determinadas por un jerarca gubernamental a dedo. Hoy día lo que se habla es de las políticas industrializadas direccionadas, es decir, Corea del Sur lo ha hecho. Corea del Sur hace 100 años era tan pobre como países del África subsahariano me refiero, con excepción de Botsuana, que es un caso muy especial que podríamos hablar luego. Pero las políticas desarrollistas, en este caso de política industrial seleccionada, han hecho que Corea del Sur tenga un desarrollo importantísimo en los últimos 30-35 años. Básicamente la elección de industrias bajo las cuales el gobierno, a través de unas asociaciones público-privadas, generan mayor capacidad de inversión, desarrollo y luego de crecimiento de esas industrias. Algunas críticas que se formularon a esta propuesta desarrollista provenían de intelectuales de izquierda. Hay un libro de Celso Furtado, Dialéctica del Desarrollo,
Y él ya empezaba a cuestionar, pero lo que se destacaba era el hecho de que para que funcionase esta estrategia que permitía el crecimiento a través de la sustitución de las importaciones, se necesitaba de otro tipo de burguesía. Entonces, se exigía una realidad que no formaba parte de las sociedades latinoamericanas, porque supuestamente esos empresarios, las minorías, las élites, para algunos las oligarquías, no pretendían el crecimiento o desarrollo de su país, sino simplemente la satisfacción de intereses particulares. Así que supuestamente habría fracasado ese plan, que en el caso de Bolivia está la historia de la Corporación Boliviana de Fomento, que llegó a tener 17 empresas, incluso una que producía helados, porque se entendía que eran las industrias nacionales las que debían asumir todas esas cargas, y no solo las industrias nacionales, sino fundamentalmente el Estado. Pero en el caso de las industrias nacionales se hacía responsable a los empresarios. Lamentablemente no basta solo con tener un buen espíritu emprendedor, sino porque el Estado brinde algunas condiciones para que se avance al respecto. Pero una de las gran críticas de esta teoría desarrollista implicaba que era el Estado el actor principal en esto. Entonces, claro, al tener un actor principal donde no existe una accountability, donde existe una responsabilidad también de los actos, y donde yo solamente me debo a poder mantenerme en el poder y reelegirme en el poder, y en base a eso los políticos hacen campaña sobre esto, generaba también una poca capacidad de gestión interna de lo que significaban estas empresas. Y eso fue que muchas de ellas terminan quebrando y muchas de ellas vuelven a son ineficientes. Entonces, de hecho, este neoestatismo que hemos vivido desde el año 2008-2007 con el anterior gobierno, implicaba también una vuelta a esto, pero una vuelta menos traumática, en el sentido de que no era un desarrollismo por desarrollismo solamente estatal, sino también de alguna manera cuidando ciertas áreas, lo que llamaron las empresas estratégicas, ¿no es cierto? Y eso es básicamente los commanding heights, lo que decía Lenin, ¿no es cierto? Es lograr capturar todas aquellas industrias que son las más importantes dentro de un país, esas para el Estado. Y luego la teoría del derrame, pero no desde el punto de vista capitalista, sino que el Estado derramaba y redistribuía rentas. Hay una gran discusión precisamente sobre cuáles deberían considerarse de estas empresas estratégicas, porque uno cede a la tentación de explotar ese mismo patrón al cual hacía referencia. El núcleo económico de Bolivia, básicamente, a lo largo de su historia, será este patrón de desarrollo económico primario de carácter extractivista, y estamos buscando una materia prima que sea central. Y en torno a la materia prima se construirá este concepto de empresa estratégica, porque una empresa estratégica no va a ser acá nunca alguna que preste servicios informáticos. La empresa estratégica, conforme a esta lógica, será alguna que nos permita después vivir de rentas, explotación de recursos naturales. Así que también en ese caso surge esa discusión para definir qué es realmente una empresa estratégica, pensando no solo en exportar un gran producto, sino también en cómo diversificar la economía. Roberto Lacerna, a finales de los 90, comienzos de los 2000, habla muchísimo acerca de este rentismo. Y de hecho, él predecía que todas estas rentas que se venían generando a través de la exportación de gas natural, tanto a Brasil como a Argentina, deberían repartirse a los individuos a través de cuentas personales a los individuos. De hecho, formula esta teoría y genera todo un debate que se generó anterior a que llegara el gobierno, entre el año finales de los 90, comienzos de los 2000. Sin embargo, ese modelo, que suena interesante, implicaba que el individuo tiene que ser el propio dueño de su destino y con ese dinero poder generar lo que él veía conveniente. Y es ahí cuando está todo el tema de la crítica acerca de qué debe hacer el Estado y qué deben hacer los individuos. Sin duda que un Estado debe procurar sobre todo lo que es muy importante, que es lograr que se respete la institucionalidad del país, lograr que el sistema judicial forme y sea lo más justo posible, lograr que las instituciones del orden puedan cumplirse y sobre todo lograr que los individuos sean lo bastante libres para poder elegir su propio destino. ¿A qué me refiero? La educación es muy importante y de hecho es el factor más importante de productividad del mercado laboral y en este caso del capital humano. Si uno observa por qué los países crecen porque su productividad es elevada.
Y déjame definir a qué me refiero con productividad. Es aquello que genera que el crecimiento sea cada vez mayor, pero que no se explica por trabajo o por mayor capital, por más tierra o por más recursos naturales, sino por la mejor capacidad de hacer mejor las cosas, es decir, ser más eficiente. Y esa productividad crece cuando los individuos son mejor formados, son más innovadores, cuando hay mayor emprendimiento. Y cuando se coloca el acento en la posibilidad de brindar mayores espacios de libertad desde distintos puntos de vista. Está claro que un camino distinto que nos invite a la servidumbre o a la opresión no facilitará las llegadas de mejores días, sino que ocurrirá lo contrario. Queda, sin embargo, desde el punto de vista de las autoridades, la gran excusa de que si no se avanza o sus planes no han logrado producir los resultados que se esperaban, es debido a las conspiraciones de carácter interno o externo. Porque si alguien pregunta seriamente por qué han fracasado las diferentes empresas del Estado, incluyendo lo concerniente a las Fuerzas Armadas. En este país, las Fuerzas Armadas históricamente han llegado a ser titulares de numerosas empresas. ¿Se justificaba que se asumiera tal carga? Probablemente no, pero ha formado parte de una lógica que en teoría buscaba algo bueno, mejorar la situación, elevar el nivel de vida. Pero ante un fracaso contundente, uno podría suponer que no se repetirán esas equivocaciones. Empero, la realidad es que la reincidencia sobresale en este mundo de las políticas públicas. Y voy a tomar este último punto que decís. Yo creo que lo más importante ahorita es educar a las generaciones para que eso no ocurra. La sociedad civil debe ser la encargada de demostrar a los jerarcas, el que sea, de que ese camino no es el seguro y que ese camino nos va a llevar nuevamente hacia el péndulo, hacia un niveles de estatización profunda, hacia un niveles de privatizaciones de amiguetes que no solucionan el problema, que es el desarrollo económico boliviano. Este péndulo, sin embargo, merecería igualmente, así sea de manera muy breve, un esclarecimiento, porque si uno revisa la historia económica de Bolivia, incluso si se analiza el pasado desde el punto de vista de la política, no podría identificar una época marcada por profundas reformas que tengan que ver con el liberalismo. Es cierto, los partidarios del movimiento del socialismo, por ejemplo, podrían mencionar de que hubo un periodo neoliberal, revisando la historia encontraremos a gobiernos liberales comenzando el siglo XX, pero en ningún caso es posible que identifiquemos que en todas sus dimensiones han existido esos gobiernos que han apostado por la libertad económica, tal vez en algunas facetas de la realidad, pero no de manera cabal. Y de hecho eso es parte del problema que se considera cuando tratamos de explicar por qué se ha producido esta situación en la cual Bolivia todavía no se encuentra a la altura de grandes potencias del mundo. Es correcto, y si tomamos en consideración los índices de medición de libertad económica que existen en el mundo, uno podría ver de que, tomando en consideración desde el año 1980 hacia nuestros días, que de alguna manera entre el periodo 90-92 al periodo 98, donde se hicieron algunas reformas de las privatizaciones de las empresas anteriormente públicas, ahí el índice de libertad económica generaría algún nivel de mejora. Pero eso no implicó también un nivel de mejora mucho más estructural en términos de institucionalidad. ¿Y por qué sigo hablando de la institucionalidad? Porque el libro de Daron Acemoglu y James Robinson, ¿Por qué fracasan las naciones?, da ejemplos clarísimos de cómo, independientemente del nivel geográfico, del nivel cultural, de la capacidad de generación de productiva que tienen las naciones, la institucionalidad juega un papel muy importante a la hora de definir por qué las naciones fracasan y por qué las naciones son más prósperas. Por ejemplo, el caso de Botsuana, un país en medio del África, donde uno podría pensar que por su vecindario está condenado al fracaso y a la pobreza. Sin embargo, es un país que tiene unos niveles de riqueza y de desarrollo similares a niveles europeos, sobre todo del sur de Europa. ¿Qué han hecho? Han cortado la capacidad que tienen los servidores públicos de poder hacerse ricos con la riqueza más importante, que son los diamantes. Estamos conversando acerca de por qué Bolivia es subdesarrollada. Nos acompaña Sergio Daga. Hacemos una pausa y enseguida continuamos aquí en Sociedad Abierta.
El manganeso naturalmente forma parte del agua cruceña y no es perjudicial para la salud. Se deposita con sedimento en las cañerías. Cuando el flujo de agua se corta y luego se reconecta, el manganeso es arrastrado y sale por los grifos. Saguapac ha construido 2 plantas especiales para eliminar el manganeso de las redes. Además, la cooperativa está sectorizando el servicio para un mejor control de la calidad del agua, presión y pérdidas. Estas obras podrían ocasionar algunas incomodidades momentáneas a los socios y usuarios del servicio. Saguapac solicita su comprensión y paciencia a favor del bienestar de toda nuestra comunidad. Tecnología al servicio del desarrollo humano. Saguapac, el agua de todos. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Así como pones modo ahorro al consumir más energía de lo normal en tu celu, te recomendamos activar tu modo ahorro de energía los meses de calor, que es cuando más electricidad consumís. Poné tu aire en 23 o en 24 grados, pero sobre todo, mantené las puertas y ventanas bien cerradas. Cambiá la ducha a modo verano, así tu consumo bajará bastante y además quedarás igual de limpio. Evita abrir frecuentemente la heladera. Cada vez que lo haces, entra el aire caliente y el motor consume más. Ya lo sabes, evita pagar más de la cuenta. Ahorrá y usá eficientemente la electricidad y entrá en modo de ahorro de energía CRE. CRE, la energía de nuestra gente. Te mostramos todo. Vigentes durante 40 años. Conocemos la fórmula. Nos abocamos a cada detalle. Nuestra marca es confort, innovación y tecnología. La calidad es nuestro objetivo. La perfección, nuestra firma. Con cada mueble, forjamos historias. Corimexo. Compra inteligente. Compra en la fábrica. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Extraño cuando había esperanza para Santa Cruz, para todos nosotros. Es difícil poder ver un mejor futuro con los gobernantes que hoy tenemos. Nos han gobernado con incompetencia, con desinterés, con apatía. Ellos nos llevaron a vivir en medio del caos. Hoy es el momento de abrir los ojos. Rosario seguirá luchando desde el Consejo, buscando que las cosas cambien. Con Rosario, todos contamos. Último bloque de Sociedad Abierta. Estamos tratando de aproximarnos a una cuestión compleja. ¿Por qué Bolivia es subdesarrollada? Hemos identificado algunos aspectos como el rentismo, suponer que de la explotación de los recursos naturales habrá ganancias, apropiaremos todas esas ganancias, iniciaremos marchas, exigiremos que se distribuya todo aquello como corresponde, pero no vamos a entender que la renta puede ser también objeto de capital para reproducir ese capital. También hemos subrayado la importancia de las instituciones y en definitiva son algunos de los numerosos aspectos, Sergio, que pueden servir para entender por qué Bolivia, a pesar de lo que señalaba un exministro de Economía, no es
una nación que resulte envidiable desde el punto de vista económico y en general del desarrollo. Y es importante también hacer notar que la innovación tecnológica es relevantísima. Nosotros hemos sido un país donde los datos que vemos, que las empresas ya a nivel micro, porque el desarrollo generalmente debe verse a nivel micro. Quienes hacen las políticas, al final del día, quienes generan la capacidad productiva de los países son los individuos, las empresas, las firmas. Entonces, cuando uno observa el micro, el desarrollo desde un punto de vista micro, observa también que existen ciertas trabas para que los individuos puedan ser más productivos, y entre ellos la capacidad de generar mayor innovación tecnológica. Sin duda que la educación, como ya lo hablamos, es relevante. También generar las capacidades de que el Estado disminuya las fuerzas burocráticas que hacen que los emprendedores no puedan ser tan productivos. Así también, todas esas trabas que existen para la importación de maquinaria o de tecnología que pueda ayudar a generar mayor capacidad productiva. Y es ahí cuando es importante tomar en consideración que algunos empresarios locales también tienen miedo a que se abran las fronteras del país debido al miedo a la competencia, la cual es muy buena y muy sana si queremos generar mayor capacidad productiva y de innovación tecnológica. En 1969, Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleto publicaron su libro Dependencia y Desarrollo en América Latina. Era un ensayo de interpretación sociológica, una crítica del desarrollismo, a cual ya hicimos mención. Lo más importante tiene que ver con que para ellos uno de los factores que debía ser tomado en cuenta era el imperialismo, porque de cierta manera estaba conspirando para que mantengamos nuestra situación de dependiente, de que solamente nos van a explotar por el tema de las materias primas. Vale la pena resaltar que si un país fracasa o no está en condiciones de mejorar el nivel de vida de quienes conforman su sociedad, no se debe, convengamos, en que exista un plan que ha sido diseñado para mantener a todos esos ciudadanos en una situación francamente intolerable. Sí, al final del día nosotros somos los dueños de nuestro propio destino, lo hemos demostrado, esta sociedad boliviana lo ha demostrado. Y lo que es importante tomar en consideración es que si logramos nosotros entender hacia dónde queremos caminar, una sociedad libre en el sentido de poder discernir y además crítica, que es muy importante hoy día, sobre todo en la educación, generar capacidad crítica entre las personas. Es decir, no creamos todo lo que nos dicen, sino tengamos un espíritu de análisis mucho más profundo. Yo creo que hoy día no estamos hablando de desarrollismo, no estamos hablando de generación de riqueza a través del Estado, hoy día estamos hablando que es la hora de los individuos. Los individuos son los dueños de su propio destino y debemos darle las capacidades de que ellos puedan elegir cada vez y mejor. Lo cual no implica que estemos desconociendo que hay factores externos que pueden pesar. Es un hecho cierto que hay países que pueden estar levantando aranceles con el objetivo de obstaculizar la libre circulación, no solo de productos, servicios, sino igualmente de personas. Esos son factores evidentes y nadie los discute. Pero no podríamos llegar a la conclusión de que solo dependemos de aquello para que nuestra situación mejore, incluyendo lo referente a la salida del subdesarrollo. Eso es correcto, es siempre ver externamente mis soluciones internas. Hay un gran libro de una investigadora que es de origen danés, pero reside en La Paz, se llama Luke Andersen, que habla el desarrollo es hacia adentro y es nosotros que debemos buscar ese desarrollo interno para poder generar nuestras capacidades productivas. Un último apunte, en el desarrollo se considera la realidad de un país, pero dentro de un país también existen diferentes aspectos. Simplemente para una precisión final, no es lo mismo hablar de un desarrollo humano a nivel nacional que hablar de un desarrollo a nivel departamental y hasta municipal. Y es importante por eso generar mapas de bienestar o llamados mapas de pobreza. Es decir, que podamos tener como política pública una necesidad de poder conocer efectivamente cuáles son los niveles y las capacidades y las necesidades que tienen cada uno de los hogares para poder hacer políticas públicas focalizadas, eficientes y con el criterio de subsidiariedad del Estado, que es un criterio que no se debate, que es que los individuos sean los que conocen sus capacidades, conocen sus necesidades y sean ellos los que sean los capaces de poder dar las soluciones concretas. Muchas gracias, Sergio Daga, por haber estado aquí en Sociedad Abierta tratando de hablar acerca de por qué Bolivia es subdesarrollada. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Y con nosotros será hasta el próximo miércoles cuando regresemos con el ánimo de dialogar para pensar aquí en Sociedad Abierta. Muy buenas noches.